Esto, Aviala Televisión Internacional. Juntos acá en Voces de Acero a través de Aviala TV. Hoy viernes, mucha gente estará pensando en tal vez tener un descanso, un fin de semana, muchos otros trabajando en el comercio informal, también sábado y domingo, pero bueno, lo importante es que todos veamos con mucha positividad lo que hacemos y esperemos que todo nos salga bien. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema importante. Ya prácticamente vamos rumbo a las elecciones del 18 de octubre, un día en el que muchos y muchas pensaremos qué podemos hacer, por quién podemos votar, cuáles son las propuestas que se nos dan y cuál es la participación de la mujer en este ámbito político. Vamos a iniciar nuestro programa con una entrevista con Mónica Novillo, que es directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, precisamente hablando de este tema, las mujeres en la política. Enseguida, antes de empezar esta entrevista, vamos a darles un pantallazo de lo que significa el entorno mismo y la participación de nuestras mujeres en el ámbito político en el país. Vigilar si los partidos políticos están inscribiendo a mujeres. Es muy importante que tengamos mujeres en la toma de decisiones. No queremos mujeres que sean floreros, que sean adornos. Nuestro anhelo es eso, siempre vamos a tener la esperanza de que nuestras voces sean escuchadas. No sabemos cómo van a reaccionar las autoridades, esperamos realmente que sí nos tomen en cuenta, que escuchen nuestras voces, por algo estamos aquí. Que también podemos participar en eso de los políticos, ser diputadas, ser elegidas también, que como mujeres también nosotros podemos ser elegidas. Esta noche estoy aquí literalmente porque estoy apoyando a que más mujeres se unan a la política, de que no solo el hombre esté como figura representante para presidente, sino que también puede haber una presidenta en un futuro. Ya estamos en el siglo XXI y nosotros queremos participar y por eso como mujeres estamos representando aquí, haciendo vigilia para que haya paridad para las mujeres. Es un derecho de nacimiento que las mujeres estén en las elecciones. Es un derecho de nacimiento y que este grito limpie nuestro viento. Somos protagonistas. ¡Protagonistas! ¡Protagonistas! Todas somos protagonistas, definitivamente, en un ámbito político que se va llevando a cabo en el país. Todas queremos ser protagonistas, todas esperamos que de alguna manera se nos tome en cuenta, porque la democracia se fundamenta con la participación de hombres y mujeres en el país. Y por supuesto esto hace que logremos realmente la igualdad de condiciones que buscamos. Como todas sabemos, es importante que de un tiempo a esta parte no existan más acoso político y de alguna manera las mujeres puedan demostrar su capacidad en el ámbito político en el que muchas
A muchas mujeres se le ha negado hace décadas atrás. Ahora, con la participación, con el voto, se ha iniciado con el voto y ahora con la participación de las mujeres, quienes nos representan en el ámbito político en diferentes instancias. Vamos a hablar precisamente de ello. Vamos a hablar con Mónica Novillo. Ella es directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer y es importante saber un poco más, mucho más, digámoslo así, de las mujeres en la política. Mónica, un placer estar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Sandra. También es un gusto estar en tu programa. Aquí lista para conversar sobre diferentes temas. Así es, el tema que nos trae hoy en agenda es precisamente las mujeres en la política. Habíamos dado a conocer un video importante donde las mujeres se sienten protagonistas y de alguna manera queremos ser parte también del ámbito político en el país. ¿Por qué es importante la participación de las mujeres en la política, Mónica? Bueno, primero por un tema de justicia. Las mujeres somos la mitad de la población boliviana y en justicia deberíamos estar representadas también en los diferentes espacios de decisión. Y allí Bolivia ha dado ya señales muy importantes a nivel mundial. Somos el tercer país del mundo con una presencia paritaria en el ámbito legislativo. Tenemos desafíos todavía, por ejemplo, en otros órganos como es el Ejecutivo, el Judicial, el Electoral. Sin embargo, ya estamos dando pasos muy sólidos para contar con una presencia paritaria en los espacios de decisión. Pero esto no ocurre como un regalo, como una concesión, sino que expresa justamente el trabajo de los movimientos de mujeres, de las organizaciones de décadas, para lograr avanzar en estos temas. Y por eso contamos con los importantes porcentajes de participación política. Decía, ser el tercer país del mundo en representación en el Congreso, en el Parlamento, es una señal importante, pero hay que reconocer que, como tú misma mencionabas al iniciar, que tenemos que enfrentar una serie de obstáculos y dificultades, como es el caso del acoso y la violencia política. Según lo establece la Constitución Política del Estado, este marco legal que nos rige prácticamente a todos los bolivianos, la participación de las mujeres es importante. La cuota del 30% que todas las mujeres esperábamos y luchábamos porque se haga posible ha sido superada, Mónica. Ahora, ¿cómo vemos el trabajo de las mujeres en la Asamblea? Sí, lo que conocíamos como la cuota del 30%, luego de la Constitución Política del Estado, de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, se transforma en criterios de paridad. Y probablemente ese es el paso más sólido, el reconocimiento de la equivalencia como un principio en nuestro marco normativo, y que luego se incorpora en la Ley del Régimen Electoral Transitorio, posteriormente en la Ley del Régimen Electoral y en otras normas como la Ley de Organizaciones Políticas. Entonces, es en ese marco que hemos logrado que se incluya la paridad y la alternancia como criterios que nos aseguran la paridad vertical y horizontal en la presentación de las listas. Y en el marco de la campaña Protagonistas, justamente, estamos haciendo vigilancia al cumplimiento de estos criterios para asegurarnos que las mujeres estemos presentes en las listas en la manera en que se propone, pero además estemos presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional ya en el resultado final. Es decir, no solamente estar en las listas, sino que efectivamente las listas y estar en paridad en las listas se traduzca en una efectiva participación de las mujeres. Y tenemos que vigilar las listas, decía, porque de alguna manera los partidos políticos todavía tratan de eludir el cumplimiento de la paridad. Por eso somos tan insistentes en que el Tribunal Supremo Electoral debe de cumplir con su mandato. Y en dos artículos muy concretos de la ley del órgano electoral está planteado su mandato de velar por el cumplimiento de la paridad en todas las fases del proceso electoral. No solamente en la fase inicial en la que presentan las listas, en las que la mayoría de ellos cumplen formalmente el número, sino que cuando empiezan a revisar si se han cumplido con todos los requisitos para las candidaturas, efectivamente se inhabilitan algunos candidatos, se sustituyen a otros, y en esa fase debemos seguir vigilando que el criterio de paridad se cumpla. Si no se cumple, entonces el tribunal estaría fallando a su mandato institucional y también fallándonos a las mujeres, porque confiamos en que ellos sean quienes nos aseguran el cumplimiento de la paridad.
Sobre este tema, Mónica, este debe ser un compromiso de las ocho fuerzas políticas, en todo caso, que de alguna manera implica un control social. ¿Cuál va a ser la metodología? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a observar este proceso para que realmente estas fuerzas políticas cumplan con el tema de paridad y alternancia? Bueno, existen dos procesos. Uno, el que debe realizar el Tribunal Supremo Electoral, que es revisar las listas y alertar permanentemente a los partidos políticos que hayan incumplido. Estamos terminando justamente una fase de sustitución de candidaturas previstas ya en la normativa. El 4 de septiembre se ha cumplido los 45 días antes al proceso electoral en la que los partidos debían haber sustituido, y el Tribunal Supremo Electoral debería notificar a los partidos de cumplimiento e incumplimiento de la norma. En estricto cumplimiento de la ley, el Tribunal Supremo Electoral, si no se cumple y no se sustituyen las candidaturas para subsanar los temas de desequilibrio de la paridad, debería inhabilitar las listas de los partidos políticos. Debemos recordar que en absoluto de desconocimiento y de la norma, el Tribunal Supremo Electoral en la elección que fue anulada el año pasado permitió que los partidos políticos llegaran al día de las elecciones sin cumplir plenamente la paridad. Entonces confiamos en que esto no vuelva a ocurrir en este proceso. Confiamos en que este Tribunal Supremo Electoral, que debe dar señales de avance y de acciones diferentes a lo que se ha criticado de la anterior gestión, sean subsanados. Y particularmente el tema de la paridad, porque creemos que la paridad hace a la construcción de una democracia más sólida, y que la inclusión de las mujeres lo que hace es enriquecer el proceso democrático, porque las mujeres hemos estado tradicionalmente excluidas de los procesos de toma de decisión. Entonces, confiamos en que esta visión que se ha construido de democracia plurinacional, pero además con una visión de democracia paritaria, sea la que impulsen las acciones tanto del Tribunal Supremo Electoral como la que estamos impulsando desde las organizaciones de sociedad civil. Estamos vigilando el cumplimiento de la paridad, la inclusión de temas de la agenda política desde las mujeres en el debate electoral. Estamos contribuyendo con la creación de foros departamentales y nacionales para discutir los temas que se han incluido en la agenda política desde las mujeres, para cualificar el debate en este proceso. Entonces confiamos en que estos pasos que se han dado para avanzar en la consolidación de la democracia paritaria sean también bien recibidos desde quienes tienen en la mano la obligación de asegurar el cumplimiento de la paridad: los partidos políticos, y mostrando voluntad política, y el Tribunal Supremo Electoral cumpliendo su mandato de asegurar y velar el cumplimiento de la paridad en todas las fases del proceso electoral. Tú has dicho, es necesario que el Tribunal Supremo Electoral realmente haga y cumpla su función, en todo caso, para que los candidatos se comprometan a que esto sea posible, la paridad y la alternancia. Y bueno, pues también parte de las organizaciones de las mujeres, el poder estar atentas a lo que vaya a suceder y en todo caso que se pueda cumplir con estos compromisos. Mónica, te pido nos aguardes unos minutitos, vamos a irnos a una pausa, luego seguimos conversando sobre este tema que tiene que ver con las mujeres en la política. No se vayan. Temporada de lluvias, temporada de rayos y truenos. Recomendamos desconectar sus módems y decodificadores o conectarlos a un estabilizador para evitar que se quemen por sobretensiones. Cuida tus equipos. La empresa no se responsabiliza por estos daños. Conteco, conectado siempre. Avia Yala te recomienda.
Ayala te recomienda lavarte las manos con frecuencia. Y continuamos con más de Voces de Acero a través de Aviala TV. Estamos con Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, hablando sobre el tema de la participación política de las mujeres. Mónica, dentro de este proceso importante ha habido avances, pero también hay algo que nos preocupa bastante y es el tema de la violencia y el acoso político. Miremos un poquito hace algunos meses atrás el caso de lo sucedido en Los Yungas con la alcaldesa de Caranavi y también de algunas asambleístas en Coripata. Sí, y no solamente, bueno, el acoso y la violencia política es una problemática, más bien un comportamiento, digámoslo así, muy naturalizado en la práctica y la cultura política de nuestro país. Y no solamente con las mujeres, sino que es un comportamiento en el que se utiliza a veces a las organizaciones sociales, a terceros, para hostigar o lograr un comportamiento o un resultado, como sea la renuncia de alguna autoridad, etc. Pero el acoso y la violencia política asume o adopta ciertos matices particulares cuando se trata de mujeres. Y particularmente en este contexto electoral, no solamente en el contexto electoral, sino en la práctica cotidiana, hemos visto que hay algunos comportamientos que, como decía, se han naturalizado. Uno de ellos es esta figura que es una distorsión de la alternancia que han denominado gestión compartida. La gestión compartida es un acuerdo entre el titular y el suplente, a veces forzado, porque esto no está normado en ningún lado, que el titular va a ejercer media gestión de los 5 años y el suplente asumiría la titularidad después de media gestión. Eso significa que en muchos casos hacen acuerdos firmando cartas en blanco que luego se convierten en las cartas de renuncia particularmente de las mujeres, porque este es un comportamiento que se expresa particularmente con las mujeres, porque la gestión compartida se le pide a las titulares mujeres, no a los titulares hombres, y se ha convertido en una práctica mediante la cual hostigan a las mujeres para que renuncien a media gestión. Y digo que es un acuerdo que es absolutamente arbitrario porque ninguna norma establece eso, sino la gestión no sería de 5 años y sería de 2 años y medio. ¿Y por qué lo planteo? Porque existe ahí una violación tanto del derecho de la persona, de la candidata o de la mujer que va a ejercer el puesto, como también el derecho de los electores y las electoras, porque a ninguno de nosotros nos dicen con claridad o con transparencia que la titular va a ejercer solamente 2 años y medio. ¿Qué pasa con el elector que confía su voto en una persona, pero que esta persona desde el inicio sabe que solamente va a ejercer 2 años y medio y que se va a habilitar a su titular? Probablemente el suplente. Y probablemente como electora a mí la suplente o el suplente no me gusta como una persona para ejercer el cargo. Entonces también se vulnera este aspecto. Y el tercer elemento que se vulnera también es la gestión pública, porque hay un motivo por el cual se amplió de 4 a 5 años la gestión de los cargos públicos, que es que en 4 años parecían no suficientes para demostrar una gestión eficiente con resultados. Entonces se amplió a 5 años para que fuera mayor el periodo y se pudiera completar este periodo. Entonces, cuando tenemos un recambio muy frecuente, quien sufre somos los ciudadanos, porque la gestión vuelve a empezar. Cuando ya se han aprendido ciertos procesos, se produce un cambio y se tiene que reaprender nuevamente estos procesos. Entonces la gestión compartida, de donde se vea, es un hecho vulneratorio de los derechos, particularmente los derechos políticos y civiles de las mujeres. Y como decía, cuando firman estas cartas, compromisos, etcétera,
el acoso y la violencia política no necesariamente viene del adversario político, sino de un integrante de la misma fuerza política que quiere habilitarse como titular en la función pública. Entonces es en esa medida que a veces se presiona, se usa a las organizaciones sociales, las juntas vecinales, las comunidades en el área rural, para que pidan la renuncia de la mujer o para presionar. En el caso de las concejalas en los yuntas, que lo hemos visto, era para que firmen ciertos documentos para renunciar. Hemos tenido también un triste caso en Potosí, que se presionó a la asambleísta departamental a partir de amenazas, la quema de su casa, se amenazó con quemar la casa de su familia. Entonces hay una cantidad de elementos ahí que son sumamente problemáticos de cómo se opera, cuando deberíamos movernos en el marco de la democracia, en el marco del respeto a los derechos humanos, y no utilizando estos mecanismos que son, como digo, muy crueles con las mujeres en particular. Existe violencia y acoso político también contra los hombres, pero la forma en cómo se expresa, utilizando amenazas de violencia sexual contra la familia de la mujer, contra sus hijos, etcétera, es muy particular, y tenemos que ir consiguiendo mayor compromiso de los partidos políticos para eliminar este tipo de prácticas. Es muy cierto. De alguna manera también tenemos una norma, Mónica, la ley 243, que es la ley contra la violencia y acoso político hacia las mujeres, una norma que prácticamente ha sido una de las primeras, o sino, por no decir la primera, a nivel sudamericano. ¿Qué pasa con esta norma? ¿Se cumple o no se cumple? Porque al vulnerar estos derechos de las mujeres en el ámbito político, esto tendría que tener sus sanciones. La ley 243 efectivamente es una de las leyes más progresistas, probablemente en la región una de las únicas, y a nivel mundial también. Sin embargo, estamos viendo que no se ha implementado. La ley 243 es un poco más antigua inclusive que la ley 348, y tenemos graves dificultades para su implementación. En estos 8 años de vida de la ley no se ha sancionado a ningún agresor político. Y esto porque las instancias que existen en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en las asambleas legislativas departamentales o los consejos municipales, no se ha dado un paso que es construir, o más bien, crear, más bien, la palabra es esta, crear una instancia o mecanismos que permitan sancionar el acoso y la violencia política cuando ocurre. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se ha hecho toda una investigación de supuestos casos de acoso y violencia política que se hubieran suscitado dentro de la Cámara de Diputados, y se han sacado algunas recomendaciones, tanto para transformar la ley, modificar la ley para que pueda operar, pero también internamente la Cámara de Diputados no ha incluido entre los elementos que analiza la Comisión de Ética en el tema del acoso político. Entonces tenemos impunidad en la Cámara de Diputados de situaciones de acoso político que se han dado, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y hemos tenido denuncias públicas, pero que no han encontrado un mecanismo interno para ser procesados. Entonces hay recomendaciones desde la Cámara de Diputados internamente para resolver esos casos. Pero también están los casos que ocurren no solamente en la Cámara de Diputados, sino en la Cámara o en consejos municipales y demás. Hay una violación permanente, recurrente de los derechos políticos de las mujeres, y parte de esas situaciones de violación de los derechos tienen que ver con esta ausencia de los mecanismos. A veces en la propia Fiscalía no se reconoce como delito el acoso y la violencia política. Tenemos ahí una cantidad de casos, podemos ir nombrando casos que han sido conocidos públicamente. Hay una denuncia de una asambleísta departamental en la Fiscalía, habría que ver cómo procede. Tenemos denuncias al interior de la Cámara de Diputados, tenemos denuncias de altas autoridades que han sufrido acoso, violencia política y también violencia física de parte de sus colegas, como ha ocurrido en el caso del Tribunal Agroambiental hace unos años,
las dos vocales, como sabemos, es un alto tribunal de justicia, pero un vocal hombre golpeó a una de las vocales de este tribunal físicamente, y estos casos han quedado en impunidad. Entonces tenemos que ver la forma de operar para mandar un mensaje muy claro al sistema político. No se puede permitir que ocurran situaciones de violencia contra las mujeres. Y en el proceso electoral, el acoso político es más grave, más aún ahora que ya ha empezado formalmente la campaña. La campaña, como sabemos, por la situación de la COVID-19 en el país, va a ser básicamente por redes sociales. Y eso pone en alta vulnerabilidad a las mujeres políticas, porque las redes sociales permiten un grado de anonimato en las agresiones. Entonces esto vamos a ver en redes sociales cómo se agrede a las mujeres políticas, y que creo tenemos que tomar algunas medidas para no solamente prevenir estos hechos, sino también ver la forma de sancionar, y ahí el rol del Tribunal Supremo Electoral, de los tribunales electorales. Así es, Mónica, hay que ver la forma de sancionar este tipo de situaciones. Yo quiero agradecerte, el tiempo siempre es corto, tenemos mucho por hablar, el tema es corto, quiero agradecerte, vamos a continuar hablando de este tema, puesto que ya vamos rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Gracias por habernos acompañado, Mónica. Muchas gracias. Bueno, amigas y amigos, el tiempo nos pisa, ha sido un placer estar con ustedes. El día lunes retornamos con más de Voces de Acero. Que tengan un feliz fin de semana. Nuestra América Latina es un preciado que se constituye en un tesoro para la mirada del mundo entero. Desafiando deseos individualistas, egoístas, reivindicando la recuperación de la memoria ancestral. Esta tierra se asienta sobre las enseñanzas precolombinas que los diferentes pueblos aportaron, los que hoy aún luchan por conservar como parte vital de su esencia la cosmovisión con la que nacieron las tierras americanas.